Buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores del evento, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, al presidente del Instituto Tomás Regalado y a todas las autoridades de este tanque de pensamiento por haberme posibilitado la presencia en este evento donde analizamos la realidad de Cuba. Hace 63 años, el presidente estadounidense John F. Kennedy dijo en su discurso de investidura: no pienses qué puedes hacer que puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Si en algo podemos estar de acuerdo, es que se trata de una frase para ser enmarcada. Ese 20 de enero de 1961, mientras Kennedy hablaba al pueblo norteamericano, poco más de 2.500 cubanos se preparaban en Guatemala para enfrentar a la entonces incipiente dictadura de Fidel Castro. El 16 de abril de ese año, tras el desembarco por Bahía de Cochino, este grupo de valerosos compatriotas combatieron contra fuerzas militares superiores en hombres y armamento. Luego, durante 6 años, varios grupos de guerrilleros también lucharon contra el régimen comunista en inferioridad militar y logística en diferentes zonas del país. La oposición armada fue derrotada por el castrismo, que movilizó a miles de hombres y contaba con amplios recursos financieros y logísticos que llegaban desde la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 10 años después surgieron los primeros grupos de la oposición pacífica. No tenían vocación suicida ni madera de héroes. Podrían haber seguido simulando apoyar a Fidel Castro, tener un cargo político o lucrar con el dinero público. Pero gente como Ricardo Bofill, Roberto Luque Escalona, Marta Fraile y Rolando Cartaya apostaron firmemente por la democracia. La mayoría sufrió prisión, represión, linchamientos verbales y cárcel. Se sumaron a los más de 3.000 presos políticos que ya cumplían largas sanciones en las duras prisiones de la isla. Siempre es bueno recordar a los que nos antecedieron. Ellos, con otros métodos, también se preguntaban qué podemos hacer por el pueblo cubano. Fueron años difíciles, por razones que solo se puede entender aquellos que hemos vivido en regímenes totalitarios. La mayoría de la población, cuando veía una turba o fuerzas policiales golpear a disidentes indefensos, como la poetisa Marilena Cruz Varela, o posteriormente las mujeres que integraban las Damas de Blanco, viraban la cara hacia otro lado. Había mucho miedo, pero la oposición pacífica nunca se rindió. La hostilidad de la autocracia Verde Olivo obligó a muchos disidentes a emigrar, pero siempre se han sumado nuevas voces, y los que se exilian en Miami, en Madrid o Lucerna siguen su cruzada contra la dictadura. En los últimos años, la correlación de fuerza ha cambiado. Un segmento amplio de cubanos critica abiertamente en las esquinas del barrio, las colas del pan o los viejos taxis colectivos al gobierno de facto. En Cuba se vive una auténtica revolución ciudadana. No hay líderes visibles, estrategias diseñadas para enfrentar el totalitarismo, ni un relato coherente. La gente pide comida y una vida digna. También libertad, democracia y patria y vida. Se han sucedido protestas desde Pinar del Río a Caimanera, en la oriental provincia de Guantánamo. Cuba, en materia de servicios básicos, es un estado fallido. Aún cuenta con el aparato de propaganda, el control social y la represión de las fuerzas de seguridad. Desde mi percepción, la suerte de Cuba se decide en los próximos 4 años, quizás antes. ¿Qué podemos hacer por nuestro pueblo? Apoyar, concertar y buscar canales de diálogo con aquellos adversarios que reconocen en privado que el manicomio ideológico está llegando a su fin. La prioridad es que en nuestra patria se instale la democracia. Debemos dejar a un lado los egos superfluos y creernos de manera individual que somos los padres de la patria. Desde una estrategia colectiva que sume, que no reste. Debemos avanzar por el camino que aspira la mayoría del pueblo cubano. Reformas auténticas, elecciones libres y libertad de expresión. Todos hemos perdido en estos 65 años de confrontación con el régimen. Algunos perdieron a sus padres fusilados por el castrismo. Otros sufrieron largas condenas. Cientos de miles de compatriotas fueron forzados al destierro por su oposición al totalitarismo. Yo desde hace 21 años, por ejemplo, no veo a mi madre, refugiada política en Suiza, y probablemente jamás la pueda ver en vida. Disculpa.
Pero el concilio, moderación y responsabilidad ciudadana no deja apartarnos de nuestros principios democráticos. Confío en personas como ustedes, encuentren ese camino que tanto ansía el pueblo cubano. Muchas gracias.